Comenzamos con la última parte de lo que es la introducción a MATLAB. Nos vamos a meter en lo que es los gráficos, cómo crear gráficos y cómo alterar los parámetros de los gráficos. Como les había dicho en el primer video, uno de los potenciales que tiene MATLAB es la posibilidad de crear diferentes tipos de gráficos para visualizar información, ¿cierto? Acá tenemos como una tabla de resumen de todos los gráficos ya predefinidos que tiene MATLAB, ¿no? Desde los gráficos más simples, ¿no? Gráficos de línea, hasta gráficos de tortas, de barras, gráficos discretos, gráficos en forma polar, ¿cierto? Vectoriales, tridimensionales. Lo que es la parte de gráfico tridimensional es muy interesante, ¿cierto? Inclusive se puede hacer animaciones, ¿no? Y tipos de imágenes o procesamiento de imágenes, ¿cierto? Obviamente estos son los gráficos predefinidos, pero todo el gran potencial que tiene Mava es que todos estos gráficos son personalizables, o sea, yo puedo alterar cualquier componente de un gráfico, ya sea el tipo de texto, la línea, el tamaño de fuente, a voluntad. Entonces, eso también me multiplica la posibilidad, ¿no?, de personalizar mi gráfico. Obviamente acuérdense siempre de que si ustedes quieren obtener información sobre alguna variable o comando en MATLAB, se puede utilizar el comando doc. En el caso de si ejecutamos el comando doc en MATLAB, nos va a abrir, habíamos dicho, la ventana de navegador y ahí vamos a encontrar una gran cantidad de información, por ejemplo, de cómo graficar, hacer gráficos de 2 dimensiones, en 3 dimensiones. Encontramos la tabla que les habíamos mostrado recién, ¿cierto? Y ahí pueden entrar y buscar básicamente cómo eh, efectuar cualquiera de estos gráficos, ¿cierto? Entonces, siguiendo un poco con la presentación, vamos a ver cuál es el comando más sencillo para realizar un gráfico, es el comando plot. Es una función bien predefinida, ¿no?, de MATLAB, y lo que te permite es dibujar pares, ¿no?, de puntos de un vector, obviamente, unidos por segmento, eh, donde los puntos X y Y representan las componentes de un vector, ¿no? ¿Cierto? Entonces, obviamente, para utilizar el comando plot necesitamos tener previamente un vector definido. Lo que hace básicamente es graficar en forma ordenada eh, los valores de ese vector si solamente se asigna una variable, plot x. Si yo quiero graficar, tengo los valores de dos vectores, obviamente con de las mismas dimensiones, y quiero graficar los pares, ¿no?, de puntos x, y en un gráfico, bueno, el plo- al- a la función plot le tengo que atribuir o asignar también un segundo valor de entrada, que serían los pares, perdón, los valores del segundo vector, ¿cierto? Entonces vamos a verlo directamente en MATLAB, más sencillo. Para ganar tiempo, yo ya tengo acá abierto un script con las funciones que les estaba comentando, ¿no? La función para definir un vector x de los valores 1, 2, 3, 4, 7 y 8. Y bueno, y el comando plot, ¿cierto? Esto obviamente lo podría haber escrito en la ventana de comando, pero es más fácil tenerlo ya en un script. Entonces, para ejecutar una parte del script, acuérdense que ya se los había comentado. Si yo, por ejemplo, quiero ejecutar únicamente estos dos comandos, o vamos primero a ejecutar esta línea de comando, o definir el comando X, lo puedo hacer seleccionando la línea, clic derecho y buscar la función evaluar función, o directamente con F9. Entonces, eso me va a ejecutar ese comando y acá vemos la variable definida 1, 2, 3, 4. Ahora, bueno, vamos a la nueva función que tenemos, o sea, graficar X, o sea, plotear X. Seleccionamos la línea, le damos F9 y lo que me va a mostrar acá es eh, una nueva figura con la figura que acabamos de graficar. En realidad la figura les va a aparecer directamente como una ventana flotante generalmente, como está en este caso. eh, y ustedes, si la quieren acoplar
al layout, a la vista actual, lo que tienen que hacer es seleccionar dock acá y se las va a acoplar a la ventana actual. Si no, le aparece como una ventana flotante. Entonces vemos que graficó los valores de X eh, en ¿cómo se llama? En orden creciente, ¿no? 1, 2, 3, 4, 7 y 8, ¿cierto? Por ejemplo, puedo graficar en la otra forma es ingresando los pares, ¿no? de valores. Entonces, si definimos el vector y, ¿cierto? Obviamente con la misma cantidad de valores que el primer vector, podemos graficar los pares de valores x e y, ¿cierto? Si graficamos x e y, le damos F9 y vemos que efectivamente me graficó en x los valores de x, 1, 2, 3, 4, 7, 8, y en y los valores de y. Entonces para el primer valor tengo 14, para el 2 equivale 20, etcétera. O sea que graficó x versus y. Entonces bueno, esa sería la función más básica, ¿no? Para gráficos lineales en MATLAB, ¿cierto? Pero bueno, tenemos otro potencial que es, por ejemplo, hacer gráficos o montar gráficos o subgráficos dentro de una misma figura, porque como vimos recién, con la función plot me va a crear una figura y me hace gráficos sobre esa figura. Si yo grafico otra figura, me va a sobreescribir el gráfico. Entonces tenemos dos opciones. Si yo quiero, obviamente, crear figuras y que no me sobrescriba las figuras sobre la figura anterior, vamos a ver cómo hacerlo. O sea, tengo que crear primero una figura y graficar esa nueva figura. O puedo, si quiero, por ejemplo, graficar o en una misma figura colocar varios gráficos. En este caso, se utiliza una nueva función que se llama subplot y me crea básicamente una matriz que tiene dos dimensiones, ¿no? N sería el número de columnas y M el número de filas, básicamente como las matrices que definen MATLAB. Y, y básicamente el lugar donde yo quiero ubicar el gráfico, ¿cierto? En este caso sería eh, una, una figura que va a tener cuatro gráficos, ¿cierto? En una misma figura, por eso tengo que la función subplot sería de 2 por 2. O sea, que me está diciendo que quiero una figura con cuatro gráficos en la misma. Y después, para asignarle en qué lugar quiero colocar ese gráfico, tengo que ponerle el número eh, que corresponde a esa posición, ¿cierto? Uno para la posición 1, 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Si tengo más, bueno, va siguiendo ese orden, ¿cierto? Entonces, bueno, yendo a MATLAB, habíamos visto que nosotros inicialmente habíamos graficado la variable x y después la variable y, pero me le sobrescribió sobre la misma figura, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo quiero, bueno, armar dos figuras diferentes? O sea, que no me sobrescriba la figura. Vamos a ejecutar nuevamente el comando este. Vemos que tenemos la figura 1 con el gráfico de x. Lo que tengo que hacer es básicamente armar, abrir una figura y eso se hace con el comando figure. Básicamente lo que hace es te abre una figura en blanco, ¿cierto? Y ahora sí, ahora podés graficar, eh, lo que grafiques va a ir a la última figura que esté abierta, ¿no? Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces ahora sí tenemos dos figuras eh, con los gráficos diferentes. Y después tenemos el caso, habíamos dicho, de colocar múltiples figuras en o múltiples gráficos en una misma figura, ¿cierto? Yo quiero colocar estas dos figuras, pero en una misma ventana. En este caso, yo las tengo las dos separadas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para básicamente hacer que las dos queden en la misma figura? Utilizamos el comando subplot. Creamos los vectores, en realidad ya los hemos creado. Lo que hacemos ahora es ejecutar el comando subplot para decirle que eh,
yo quiero eh, una figura, ¿no? Que tenga dos gráficos en la misma figura, entonces le digo que tenga una fila y dos columnas, ¿cierto? Como voy a graficar dos, entonces le digo, bueno, créame o abrime una figura con dos lugares, o sea, dos posiciones para poner gráficos. Obviamente, como yo asigné el primer lugar, ¿cierto? Me aparece solamente los ejes en blanco. Ahora lo que tengo que hacer es graficar en ese lugar. Entonces le digo, ploteame X y me grafica X en ese lugar. Si yo quiero ahora graficar en el segundo lugar de la figura, le digo, bueno, ploteame ahora, asigname al segundo lugar lo que viene, que sería X versus Y, ¿cierto? Entonces vemos que esto está todo en una sola figura, a diferencia de lo que veíamos antes, que estaban en figuras separadas, ¿cierto? Entonces, bueno, esa básicamente es la forma de dibujar varios gráficos en una misma figura. Este es el ejemplo que vimos recién. Y después, bueno, obviamente lo que tiene de interesante MATLAB es que yo puedo alterar básicamente cualquier elemento del gráfico y agregar o quitar ciertos elementos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo podría agregarle una grilla, para eso hay un comando definido que se llama grid, una cuadrícula en la figura, controla otra variable que controla la escala de los ejes, puede aumentar o disminuir la escala, o ponerle el intervalo máximo y mínimo que desee, agregarle un título, añade las etiquetas de los ejes X e Y también con estas dos órdenes, puedo agregar un rótulo en la posición que quiera y después tenemos lo que habíamos dicho, eh, otro comando en realidad que me va a permitir graficar sobre la misma figura, ¿cierto? Entonces vamos a ver un poquito estas funciones, cómo operan. Vamos a irnos a este pedazo de código, vamos a limpiar un poco el- el espacio de trabajo, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a crear eh, una variable x que sería un vector de 0 a 1 con paso de 0 a 1, ¿cierto? F9, vemos acá que tenemos la variable acá abajo, ¿cierto? Acuérdense que siempre pueden ver las variables entrando haciendo doble clic, ¿cierto? Y entonces lo que voy a hacer ahora es graficar básicamente, o bueno, primero definir una función f, una variable que sería una función que es x multiplicado por el seno de x. Acá vemos que estamos utilizando el operador punto, o sea, la multiplicación elemento a elemento, porque yo quiero que me multiplique todos los elementos de la función x por el seno de x y que me lo haga elemento a elemento. Por eso tengo que hacerlo en función eh, con el operador punto, ¿no? Entonces ejecutamos ese comando y vemos que me aparece una función f o una variable f con la misma cantidad de elementos que x, obviamente, que sería el resultado de hacer el seno de x y multiplicarlo por x, ¿cierto? Bueno, ahora quiero graficar, o sea, x respecto de f, el plot, como ya lo conocemos hasta ahora, lo ejecutamos y nos aparece, obviamente, en el eje horizontal las X, en el eje Y, F. Pero bueno, sería interesante agregarle algunos elementos a este gráfico. Por un lado le podemos agregar el título, entonces el comando title me da a permitir agregarle un título. Se define como el comando title entre paréntesis y después entre comillas el título que se quiera del elemento. Si yo le digo gráfico x seno de x versus x, vemos que me aparece en la parte superior ese nombre. Le puedo agregar etiquetas a los ejes, por ejemplo al eje x, el valor de x, ¿cierto? Vemos que me aparece acá abajo. Al eje y, el valor de y, ¿cierto? Y también lo que habíamos dicho, puedo agregarle una cuadrícula con el comando green on, perdón, me va a generar una cuadrícula. En este caso, si yo la quiero sacar,
a la cuadrícula. Simplemente ejecuto grid off y me sacaría la cuadrícula. Vamos a dejarla nuevamente. Y por último le puedo agregar un rótulo que se utiliza en este caso el comando legend y em, entre comillas el primer argumento de la función va a ser la leyenda que yo le quiero poner y la asigna al primer valor graficado y después le puedo asignar otros parámetros como es la localización. Eso bueno, el, eh, explorando la ayuda, por ejemplo, yo puedo, en definitiva, entrar y ver cuáles son los argumentos, ¿cierto?, de la función legend y, bueno, y ver cómo asignárselos a un gráfico, ¿cierto? Acuérdense siempre de explorar un poquito las funciones de MATLAB. Volviendo, entonces yo digo, bueno, legend, agregame un rótulo que diga y es igual a x por el seno de x, ¿cierto? La localización me dice que es arriba a la izquierda y me aparece, lógicamente, en ese lugar, ¿cierto? Entonces, esos son todos o sea, algunos de los elementos, ¿cierto?, que puedo cambiar o agregar. Obviamente que todo esto es personalizable, el tamaño de la letra, el grosor de las líneas, etcétera. Entonces, volviendo un poquito a la presentación, vemos acá todos los elementos que cambiamos, ¿no? Y que cada uno de esos elementos tiene un nombre. Entonces es bueno familiarizarse, ¿no? Las etiquetas de los ejes en X y en Y, la cuadrícula, el rótulo, el título de los gráficos, ¿cierto? Em, y eso está asociado con las funciones que permiten agregar esos elementos al gráfico. También obviamente lo que puedo personalizar es los estilos de línea, obviamente que lo más interesante cuando agrego varios gráficos en un mismo o en una misma figura, lo interesante es em, cambiar el tipo de línea. Entonces vamos a ver un poco cómo hacer eso. Vamos acá a este trecho de código, ¿cierto? Vamos a crear una figura, lo que habíamos dicho hoy. En esa figura vamos primero a crear un vector de tiempo, ¿no?, variando entre 0 y 1 con ese paso, aparece aquí abajo. Voy a crear una función que es una exponencial multiplicada por un seno, ¿cierto? Acuérdense, en todos los casos vemos que tenemos el operador punto porque estoy multiplicando elemento a elemento. Ejecuto esa línea, me aparece la función f que me reemplazó la anterior que tenía. Y ahora vamos a plotear. Usamos el comando plot con la función versus el tiempo, pero vemos que se agregan algunos algunos valores de entrada, que esos básicamente hacen referencia a diferentes parámetros que puedo alterar del gráfico. En este caso me está diciendo que sería un gráfico de línea y con un grosor de línea de dos puntos, ¿cierto? Entonces si yo ejecuto ese comando, me va a graficar la función f, que es una exponencial por un seno, con un grosor de línea de 2 y este, este código, o sea, dos signos menos o dos rayitas seguidas, a graficar en este caso una línea a trazos, ¿cierto? Podría graficar otra cosa. Y aquí es donde aparece también, para que no me cree una nueva figura, yo quisiera, por ejemplo, graficarlo sobre la misma figura. eh, la orden que voy a utilizar es el comando hold on, que básicamente lo que te dice es que lo próximo que se grafique, lo grafique, o sea que detiene la figura y lo próximo que se grafique en esa misma figura. Obviamente no tengo que abrir otra, o sea que esto no lo voy a ejecutar. Lo que ejecuto en realidad es esta segunda segundo ejecución del comando plot con un diferente estilo de línea. Si lo graficamos, vemos que en realidad me lo graficó en la misma figura sobre la anterior, ¿cierto? Si quieren, para ver la diferencia, vamos a
cerrar la figura, vamos a graficar la figura anterior que habíamos dicho, la ponemos acá, y vamos ahora a abrir una nueva figura y graficamos la nueva figura con ese grosor. Entonces ahora vemos que en realidad ahora tenemos dos figuras, la figura 1 por este lado y la figura 2 por este otro lado, ¿cierto? Si quiero puedo graficar una tercera figura con otras características, ¿cierto? Ahora vamos a ver un poquito a qué se refiere. Entonces vemos que graficamos 3 y 4 tipos de figura alterando los parámetros de la misma. La primera habíamos visto que era una línea de trazos con un grosor de 2. El segundo gráfico es una línea básicamente formada por círculos con un grosor de 1. El tercero sería una línea negra con los puntos marcados con X y un grosor de 1. Y el cuarto gráfico es una línea de trazos, pero en este color azul y con un grosor de 2. Si quieren podemos graficar, o sea, cambiando alguno de estos parámetros. Por ejemplo, vamos a poner una línea más gruesa, ¿cierto? De 6 para ver la diferencia, ¿cierto? Acá se ve que obviamente la escala de la línea es importante para visualizar correctamente los, los elementos, ¿cierto? Si quieren puede ser, en este caso, una figura con la línea verde. Obviamente esto después tienen que explorar un poco las configuraciones del comando plot para saber, bueno, cómo los parámetros se indican y qué codificación tienen, ¿no? Para indicar el color, el tipo de letra, etc. Eso lo ven en la ayuda, ¿cierto? Entonces, bueno, básicamente eso es la forma de personalizar los gráficos, cómo crearlos en principio. Obviamente lo que vimos fue la función más básica de crear gráficos, que es plot. De ahí en adelante existen funciones más complejas. Entonces hasta aquí terminamos la última entrega, ¿cierto? De esta introducción a MATLAB, que básicamente tuvo una primera aproximación al programa y los aspectos principales.